¿Se acuerdan que ayer, aquí en la mañana en Camino, bueno, llegó un comentario de una oyente, creo que más de una, que aludía a Mario Cayote y preguntaba por él, en qué andaba Mario, y yo les contaba que Mario ya había conversado con nosotros al aire, que ya estaba en Montevideo, que ya había superado la cuarentena obligatoria, pues llegaba desde Europa, desde Italia más precisamente, y en ese contexto Mario, que escuchó justamente el comentario de esa oyente, mandó el siguiente saludo que queremos compartir. Sí, estoy escuchando tu programa, buenos días, bueno, saludos a tu amable audiencia y después nos comunicamos. Y estoy ansioso por estar de nuevo en tu programa. Eso además llevará un poco de tiempo porque tenés que encontrarme un espacio. Bueno, hasta dentro de un rato cuando te llame. Un beso grande a todos. Este mensaje que Mario nos dejó ayer, bueno, a este mensaje le puedo sumar este otro mensaje que acabo de recibir, lo envía Cris, y dice: buen día para todos, estoy súper contenta de poder escuchar a Mario Cayota, un hombre con mucha sabiduría, le deseo lo mejor, cariños para todos. Y estoy seguro que este mensaje que acabamos de escuchar a muchos de nosotros nos gusta, nos complace y nos deja felices, pero también gusto a poco. Precisamente, dice, María dice, fui yo, saludos, no lo conozco, pero es un poco de todos, gracias, lo dice María, que reivindica el mensaje que ella había mandado en el día de ayer. Mirá vos. Bueno, lo cierto es que a todos este mensajecito de Mario nos gusta, pero nos deja sabor a poco. Y como no estamos con ganas de quedarnos con sabor a poco, es que ahora volvemos a recibir en vivo a nuestro querido y admirado Mario Cayota. Buen día y bienvenido, amigo. Buen día, buenísimos días, a pesar de esta mañana un poco, para algunos, tristona, por estar nublada, por estar en estas condiciones, pero mira, a riesgo de ser reiterativo, Alejandro, bueno, tengo que expresar mi enorme alegría por reencontrarme con tu programa, contigo y con tu audiencia, que en el mejor sentido de la palabra es una audiencia muy calificada. Yo escucho las intervenciones de ellos y aún las que son críticas, discrepantes, son siempre muy respetuosas, en contraste con lo que aparece en las redes, con esa cuota de agresividad, de grosería. Aquí en las intervenciones de tu audiencia se revela, yo me atrevería a decir, un alto nivel cultural y hasta un fino sentido del humor, y siempre se expresan, aun cuando puedan ser discrepantes o críticas, con mucho respeto. Yo me animo a decir además que en tu audiencia encuentro valores muy importantes, sobre todo para estas épocas, que tienen que ver, por ejemplo, con la solidaridad. Y te quiero contar algo que nunca te hice conocer, una anécdota que viví hace 4 años, cuando estaba en Montevideo antes de ir a Roma. Yo iba en un ómnibus repleto, parado, hablando con un amigo, y de pronto una chica, bastante bonita por cierto, me quiere ceder el asiento. Y yo se lo agradecí, pero dije, no es necesario, todavía puedo estar en pie. Y entonces ella se para y me dice, no, yo tengo 20 años y usted tiene 80. Y entonces eso afectó mi coquetería masculina, ¿no? Y en el mejor estilo antiguo, Alejandro, y dije, pero señorita, ¿usted cómo sabe que yo tengo 80 años? Dice, no, porque usted lo dijo en el programa, en aquella época tenía 80, ahora tengo 84. Digo, no, porque usted lo dijo en el programa de Alejandro Camino, así que yo quiero cederle, no obstante su renuencia, quiero cederle mi asiento, ¿no? Y yo digo, pero ¿y usted cómo me reconoció? Y dice, por la voz, porque creo que la voz y el pelo es lo poco que me va quedando de mi juventud, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también en tu audiencia hay valores de solidaridad que no solamente se demuestran en ese gesto que tuvo tan gentil, esa escucha tuya, en definitivo, sino también en muchas de las intervenciones. Yo además aprovecho para agradecerle a María y a Cris
esas palabras tan generosas, que a mi edad me ayudan mucho, pero si tenemos un poquito de tiempo, aunque sea... Adelante, Mario, adelante. Ahí está, como un anticipo, yo quiero referirme con otra mirada, ¿no? Con otra mirada muy respetuosa de las otras que se expresan. Sobre todo quiero referirme a la pandemia que yo viví y que viví en Italia, pensemos que, por ejemplo, un dato, en Italia, ¿no? Durante la guerra, cuando los nazis invadieron Alemania, porque terminaron invadiéndola, en Milán, en los 3 años que los aliados bombardearon, porque ya estaban los alemanes, hubo en 3 años 2.000 muertos. Ahora, en 3 meses hubo 30.000. Y acá yo quiero acotar, muy respetuoso, ¿no? Un comentario, una precisión. Es cierto que la causa de esas muertes, más de 30.000 muertes en la zona del Piamonte. Es cierto que la causa remota de muchas de esas muertes fue porque eran personas de edad avanzada, enfermos del corazón o de los pulmones, pero en los años anteriores no hubo esa cantidad de muertes por problemas cardíacos y otras enfermedades. Quiere decir que el efecto inmediato fue el bichito. Es cierto, ¿no?, que afectó a personas que tenían también otras enfermedades, pero no se puede, diríamos así, relativizar la gravedad de esta pandemia. Ahora, esta pandemia, Alejandro, tiene una peculiaridad que afectó a las sociedades opulentas, a lo que antiguamente decíamos las sociedades capitalistas. Es cierto, y no lo digo con despreocupación, todo lo contrario, es cierto que por hambre en el mundo se mueren muchas más personas que por la pandemia, pero eso no afecta a las sociedades opulentas. De ahí, diríamos así, la novedad de esta pandemia, ¿no? Hay otras de las que no nos debemos olvidar y que, disgustando a algunos, el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco siempre lo recuerda, los muertos que hay diarios por hambre, por desnutrición, por enfermedades que no pueden combatirse en países que no son opulentos. Pero la pandemia es un hecho cierto, no es fruto de la paranoia o de quién sabe qué fines que se están buscando. Y en el caso de Italia, yo debo decir que fue realmente algo que afectó a todo el país, y que lo va a afectar en el futuro, no solamente en cuanto al sistema económico, ¿no?, que parecía tan seguro, que daba tantas probabilidades de buen vivir, sino en cuanto a los comportamientos, el consumismo, lo habitual que estaba, por ejemplo, el italiano a salir de su trabajo y no volvía a su casa. La mayoría se iba al famoso aperitivo, que era que es una institución cuasi religiosa, ¿no?, que un precepto que cumplen así con espíritu sagrado, diríamos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso afectó mucho y las medidas que se tomaron justamente para contrarrestar toda esa situación que diríamos así, iba a asolar a Italia. Pongo un ejemplo con el famoso uso de las mascherine, ¿no?, de los tapabocas. En Italia no había tapabocas, porque se habían dejado de concesionar porque eran más baratos, la famosa globalización, ¿no?, tan alabada y tan denostada. Creo que con razón
en ambos sentidos, ¿no? Las famosas tapabocas, para usar el plural, que parece que es posible, sí. Bueno, se fabricaban en China, y justamente al problema que tuvieron los chinos, entonces se dejaron de exportar. Entonces en Italia no había, y cuando empezaron a fabricarse, que fue un esfuerzo realmente hercúleo, ¿no? Que se fabricaron cerca de la cifra parece disparatada, pero 300 millones de mascarillas. Eso fue una de las cosas que impidió que la pandemia se siguiera extendiendo. Lo mismo la tan criticada cerrada de las fronteras, eso salvó al sur, porque el problema, como todos sabemos, estalló en el norte, ¿no verdad? Justamente además por la avanzada edad de muchos de los habitantes. Tenemos que pensar además, en el caso de Italia, que una cosa es gestionar como el Uruguay, y no le quito mérito en absoluto a las medidas que se han tomado y a la conducción que se ha hecho de esta enfermedad. Una cosa es gestionar el control de 3 millones de habitantes, y otra cosa es hacerlo en un país de 60 millones, a lo que se agregan los miles de millones, pero los millones de turistas que visitan, como todos sabemos, que visitan Italia. Pensemos que todo el Uruguay, los 3 millones de uruguayos, caben en Roma, y claro, todavía sobra habitantes, porque hay 2 millones de turistas. Cabemos en Roma sin necesidad de ocupar las gradas del Coliseo. Exactamente. Hablando del Coliseo, ¿no? Era casi un sueño surrealista ver el Coliseo vacío, la Fontana di Trevi con los turistas que tiran la monedita para volver, la Plaza del Popolo, la Plaza de San Pedro, el Museo Vaticano, todo eso desierto, totalmente desierto. Y se logró combatir esta pandemia, que es real, justamente con las fuertes medidas que se tomaron. Yo, por ejemplo, tuve que estar, y no me quejo, porque yo tenía una casa grande, no lujosa, pero grande, o sea que podía estar con comodidad, pero yo estuve 3 meses confinado de manera severa, sin poder salir de mi casa, en Roma, 3 meses, ¿no? Y eso fue lo que hizo que, se redujera notoriamente los efectos que estaba trayendo la pandemia, porque por otra parte es cierto que muchos de los que murieron es porque a su vez tenían otras enfermedades, recalco otras enfermedades, pero cuando uno analiza los datos de estas enfermedades en los años anteriores, obviamente queda claro que en esos años no murieron 30.000 personas por sus problemas cardíacos, sus problemas pulmonares. O sea que el efecto inmediato fue la famosa, el famoso COVID, este famoso bichito, que por otra parte es para meditar, porque son países que se sentían muy seguros, ¿no? Despreocupados, incluso muchos de los problemas de los otros países, donde se vivían situaciones realmente muy, muy dolorosas. Los tomó, es cierto, los tomó de sorpresa, pero yo puedo decir que en Italia se reaccionó bien, y se tomaron las medidas que realmente impidieron que esto se convirtiera en una hecatombe, en un genocidio. Y entonces me parece importante, porque yo viví todo eso, que realmente esta mirada mía, respetuosa, ¿no?, se sume a las demás, por aquello que decía Ortega y Gasset, ¿no?, que a la verdad se llega a través de una suma de perspectivas. Y yo quiero agregar
esta otra perspectiva, Alejandro, ¿no? Porque yo tuve la experiencia, claro, por mi edad, ¿no, verdad? Sí. Que muchos conocidos e incluso amigos se murieran en estos meses. Yo estaba en mi casa y me enteraba. Este historiador con el que yo había estado en tal congreso, o este otro sacerdote partidario del tercer mundo, muertos, ¿no? Y yo puedo decir que, porque yo he sido reincidente, muchos saben que he sido embajador con anterioridad, yo no tenía la noticia de todas estas muertes así en conjunto, mientras yo estuve viviendo los otros años en Roma. Se murieron ahora, y se murieron por la pandemia. Cierto que muchos de ellos tenían edades provectas, como se dice, y que también contribuyeron a que dolorosamente murieran, ¿no? Pero es una experiencia que quiero compartir también con los escuchas, porque en el Uruguay no se tiene esa experiencia. Creo que hay 27 muertos, ¿no? Creo sí, bueno, de hecho, justamente ya que tocas el tema, mira, y corregime si le erro en algún número, Italia tiene unos 35.000 muertos, 34.657 según el último dato que yo tengo. Perfecto. Estás muy bien informado. Eres un muy buen, no tengo necesidad de decírtelo, pero eres un muy buen periodista. Más allá del número, porque yo creo que estamos a veces hacemos mucho hincapié en el número de muertos en sí mismo sin tener en cuenta la relación con el número total de la población, ¿no es cierto? Sí, pero aún así, por ejemplo, se tiene ese parámetro que yo te di, por ejemplo, que cuando la guerra en la zona del Piemonte, murieron esa cifra que te di, y ahora murieron cerca de 12.000, y en 3 años habían muerto por los bombardeos 2.000 personas. Pero ¿no? Fíjate que Italia, con 34.657 muertos, representa 57,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Este es un guarismo muy alto. Para tener en cuenta, Estados Unidos, que es el que más número de muertos tiene al día de hoy, con 120.000 muertos, 120.400, representa 36 muertos,5 por cada 100.000, son muchísimos. Perfecto. Brasil, que le sigue en el número de muertos, 51.271, representa 24,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Pero el Reino Unido, con 42.700 muertos, 43.000 casi, representa 64,3 cada 100.000, es decir, casi el doble que Estados Unidos, casi el triple que Brasil, más que Italia. De hecho, España, en proporción, está más alto que Italia. En cuanto a la proporción de muertos con relación a su población, estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Para que veamos de que son números, exacto. Bueno, importantes, ¿no? Sí, y también allí influye mucho el sistema de vida, la convivialidad, ¿no? Bueno, claro. Porque, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, la sociabilidad es altísima, ¿no? La gente vive mucho en la calle, vive mucho en los bares, en los restaurantes, ¿no? Sí. Es la costumbre que se tiene también en Italia. No conozco Francia a fondo, pero por ejemplo, después del trabajo no se vuelve a la casa. La costumbre es encontrarse con sus compañeros de trabajo, se continúa ya de otra manera, mucho más agradable, diríamos así, compartiendo un buen prosecco, una grappa, ¿no? Ese trato tan cercano, ¿no?, ha influido muchísimo. No es casual que, por ejemplo, el mayor número de muertos en España se dé en Madrid y en Barcelona, por ejemplo. En cambio, mi hija mayor, ¿no?, que es psicóloga, ella vive en Extremadura, ha hecho esa opción de vida, una vida natural, ¿no?
Y en Extremadura los muertos por la pandemia son poquísimos. Claro. Casi no hay, ¿no? Casi no hay. Porque el sistema de vida es diferente, es otro, ¿no? Sí, para decirlo claro, las posibilidades de contagio y por lo tanto de difuminación del virus son menores. Exactamente, porque una de las, diríamos, de las causas de estas muertes es justamente la cercanía, por eso se insiste tanto, a veces de una manera que a uno le puede resultar un poquito fastidiosa, bueno, por algo se insiste tanto en la distancia, ¿no? Exacto. Porque es fundamental guardar diríamos, esos metros, esos famosos metros de distanciamiento. En cambio, en esas ciudades, como también se da en Italia, ¿no? Ese distanciamiento no existía, ¿no? Por esa convivencia, ¿no?, tan especial. A eso hay que agregarle el consumismo, ¿no? Yo no soy contrario al consumo, porque hay que distinguir el consumo del consumismo, pero la costumbre de salir a comprar, ¿no?, de ir a los negocios sin necesidad, yo creo, muchas veces. Es decir, en España, por ejemplo, hay lugares donde hay días para ir de compras, aun cuando no se necesite. Claro, llegás al lugar y resolvés qué cosa comprar. No vas a comprar eso que necesitas. Ahí está, muy importante esa distinción. No. La obligación no está dada por la necesidad, sino por la costumbre. Tengo que salir de compras. Claro, hay días para salir de compras. Entonces, es un comportamiento muy distinto. Yo no le quiero quitar méritos en absoluto, porque no soy, tú sabes, Alejandro, y las personas de la audiencia que me conocen, que no soy un crítico contumaz. Entonces, creo que acá las autoridades están manejando muy bien este tema, pero no valen en este caso las comparaciones, porque, como decíamos, es muy distinto gestionar esto con 3 millones a gestionarlo, como yo pongo el caso de Italia, porque es el que conozco, con más de 60 millones de habitantes. Exacto. ¿No? Porque incluso se puede decir, bueno, pero los recursos son mayores, sí, pero en Italia, por ejemplo, que fue dramático, ¿no?, y que generó mucha angustia, no había tapabocas. No había tapabocas, no se conseguían tapabocas. Entonces fue un esfuerzo muy grande después que se hizo para conseguir el número necesario, gracias al cual yo creo, me puedo equivocar, fue uno de los frenos que pudieron realmente parar la pandemia, como también, por ejemplo, repito, el aislamiento de la región, que salvó al sur e incluso a la misma Roma, más allá de que en Roma también hubo muertos por esta pandemia, pero el impedir que la gente se trasladara, cosa que no gustó nada, porque el italiano está muy acostumbrado a viajar, además sus familiares están muy esparcidos por todo el país, ¿no? Bueno, Mario, si te parece buena idea, y ya que estás, bueno, ya has salido de la cuarentena, ¿no es cierto? Ya cumpliste... la cumplí con mucho gusto, pensando en el bien común. Exacto. No en mí, estoy muy de acuerdo con los comentarios que tú hiciste, que escuché. Hay que pensar también en los otros. Quizás no era necesario que yo... venía de 3 meses de hacer un confinamiento riguroso, pero me pareció importante por eso, ¿no? Por la sociedad a la que retornaba. Bueno, ¿te parece la seguimos la semana que viene? Sí, cómo no, con muchísimo gusto, Bueno, un gran abrazo, entonces. Una vez más, bienvenido, querido Mario. Sí, cómo no, adiós. Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino. Siempre iremos contigo.